solo de las personas, sino también de las comunidades, pueblos y nacionalidades, y por primera vez también se reconoce a la naturaleza como un sujeto de derechos. El buen vivir entonces es un concepto multidimensional como tal y cuenta con varias dimensiones que actualmente ya se miden dentro del país, como serían la educación, salud y vivienda. Sin embargo, quedan como un poco sueltas de otro tipo de dimensiones que requieren ser analizadas y operacionadas, como puede ser la dimensión de ambiente y derechos de comunidades. Entonces el buen vivir, por lo tanto, comprende aspectos que no son solo objetivos, sino también subjetivos sobre el bienestar y requieren ser operativizados en medidas que permitan direccionar la política pública hacia la consecución de dicho bienestar. Las etapas de construcción de este índice son cuatro, principalmente son dos. Una que trata sobre evidencia cualitativa y la otra que es la construcción cuantitativa. Una primera etapa es el desarrollo conceptual, que se lo realizó a través de un proceso participativo de expertos internacionales entre el sector público y privado también del país, la academia, organizaciones internacionales y la sociedad civil. El tema de la sociedad civil se evidencia básicamente en la evidencia cualitativa, que se recoge a través del discurso social sobre el bienestar y un estudio también que es el buen vivir según los sectores populares en el Ecuador, que lo presentaré más adelante. La construcción cuantitativa pasa por unas fases de construcción, de diagnóstico de indicadores, instrumentos de levantamiento metodológico, posterior construcción de indicadores y umbrales hasta la construcción del índice. Y finalmente se presentan resultados y una validación hacia el público. Entonces, la primera gran etapa es una evidencia cualitativa. ¿Cómo lo hicimos? La recolección de datos cualitativos se lo hizo a través de grupos de discusión, que es una herramienta de datos cuyo objetivo es obtener la percepción de los sujetos de una población determinada sobre una temática en específico. Cabe mencionar que los grupos de discusión difieren de los grupos focales, ya que estos son conversaciones abiertas, en donde no se tiene estructurado unas preguntas, sino más bien se deja a la libre dinámica de los grupos. Al igual que en Reino Unido, la temática en la que nosotros planteamos para iniciar los grupos de discusión fue con dos preguntas prácticamente, que es ¿cómo es la vida en el Ecuador y en su localidad? ¿Y qué es para usted el buen vivir? ¿Ya? Con estas dos preguntas, los grupos de discusión iniciaron y se fueron desarrollando. Parte de la recolección de datos. Quien fue encargado de la recolección de datos de la evidencia cualitativa fue un convenio interinstitucional entre el INEC y el grupo de estudios sociológicos y territorial de la Universidad de Cuenca, PITLOS. Con este grupo, junto a una misión de observadores del INEC, lo que nosotros realizamos fue los grupos de discusión de a partir de 6 a 9 participantes, desconocidos entre sí, para evitar ciertos sesgos y ciertas trabas en el pronunciamiento de los participantes. Y cabe mencionar también que la muestra que se seleccionó para este levantamiento no fue una muestra estadística aleatoria mediante un muestreo probabilístico, sino más bien fue una muestra intencional de 15 grupos pertenecientes a 9 territorios y 13 zonas de planificación, que es como se divide ahora el Ecuador. Sí se manejaron dos criterios, que son un criterio de homogeneidad y heterogeneidad. Las variables de heterogeneidad son la localidad, el sexo, la edad, la etnia, y como homogeneidad manejamos variables de situación laboral y profesional y escolaridad. ¿Por qué los sectores populares fue un grupo que nosotros nos concentramos? Fue más que nada un poco para legitimizar las métricas. Entonces, lo que nosotros obtuvimos con esto fue transcripciones y estos insumos nos permitieron a nosotros pasar a un siguiente proceso que sería la sistematización y análisis de la información. Nosotros realizamos este proceso a través de redes temáticas en base al desarrollo metodológico desarrollado por Attrave y Stirling, que apuntan a explorar el entendimiento de una problemática o el significado de una idea. Esto nos permitió a nosotros iniciar un proceso de codificación, identificación de temas, construcción de redes temáticas. Las redes principalmente responden a la pregunta ¿qué es el buen vivir? El buen vivir aquí se equipararía a lo que es el bienestar. Una descripción y exploración de las redes, un resumen de una red temática y una interpretación de patrones. Entonces, como podemos observar, de esa forma se desarrolla el tema de redes temáticas. Inicia con los temas básicos, de ahí la agrupación de temas básicos vendrían a ser temas organizativos y finalmente un tema global vendría a ser equivalente a lo que serían las dimensiones que nosotros posteriormente utilizaríamos para la construcción cuantitativa del índice.
Ya, aquí podemos ver un ejemplo de lo que fue una participación de un hombre de la ciudad de Cuenca. Entonces, como podemos ver, a través de su discurso, a través de su conversación, nosotros fuimos codificando frases que posteriormente pasaron a ser agrupadas en temas. ¿Ya? Esto nos permitió a nosotros posteriormente generar las redes temáticas. ¿Qué obtuvimos nosotros aquí? Fue estas 3 redes de temas globales, que son el buen vivir, que sería como asegurar la vida en condiciones dignas, el buen vivir en armonía con uno mismo, los demás y el entorno, rompiendo un poco un tema individualista y pasando ya a una situación de bienestar colectivo, y el buen vivir dentro de las siguientes generaciones. Entonces, como podemos ver, de los temas globales vamos desagregando y derivando temas organizativos y temas básicos. La construcción cuantitativa del índice. Esta es la segunda gran etapa de cómo nosotros fuimos construyendo el índice. Podemos ver que para esto nosotros desarrollamos mesas temáticas dentro de una comisión estadística a nivel nacional, donde participaron instituciones tanto públicas como privadas y de la academia, universidades. Entonces, como podemos ver, en la primera etapa se identificaron inicialmente dimensiones, indicadores, se socializaron en mesas, hubo un levantamiento de información a través de la encuesta de hogares del 2016, se hizo posteriormente el cálculo de indicadores y componentes, y finalmente en una segunda etapa se hicieron análisis un poco ya más robustos de estadística, como el análisis de missing value o análisis de redundancia. Se hicieron función de indicadores asociados, se compone también de otros indicadores compuestos, aprobación de indicadores y un cálculo preliminar de lo que sería el índice de bienestar como tal. En la etapa que está ahorita este estudio es una etapa de generación de documentos y metodologías. Ahorita ya sería esta una primera socialización de resultados como tal o metodológica del proceso que nosotros desarrollamos, y se esperaba también un reporte periódico, pero eso ya depende más que nada de decisiones políticas que no están dentro de la institución como tal. La propuesta metodológica para la agregación del índice fue el método del Kerry-Foster, que es la agregación para sacar índices de pobreza multidimensional. Entonces, la metodología del Kerry-Foster maneja un criterio dual, que es un proceso de 2 etapas para identificación de personas en situación de bienestar óptimo, le llamamos nosotros, porque el de pobreza multidimensional lo que analiza es una situación de privación de hogares y personas. Aquí en este caso los indicadores pasan a tener un signo positivo más no negativo, porque estamos viendo optimización antes que privación. Entonces, en una primera etapa se formula un conjunto de indicadores y de dimensiones que permitan brindar un umbral de bienestar óptimo para cada indicador, y en una segunda etapa se establece un punto de corte que vendría a ser como una línea en la cual un porcentaje de personas llegan a tener cierto bienestar óptimo, tendrían dicho bienestar. Entonces, ¿cómo se miden? Lo primero que nosotros tendríamos una tasa de bienestar multidimensional, que son prácticamente cuántas personas están dentro del bienestar. El índice de bienestar multidimensional entonces se compone de la tasa de bienestar multidimensional por la intensidad de cuánto bienestar tienen estas personas. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, en una segunda etapa se establece una línea de corte que nosotros la llamamos línea de bienestar óptimo, que es el porcentaje de suficiencia a partir del cual un hogar es identificado o persona en situación de bienestar óptimo multidimensional. Entonces, la métrica de bienestar multidimensional se compone de esta línea K, que es de 66,6%, tiene un asterisco porque es algo que está todavía en desarrollo, no es algo oficial. Entonces, por eso no nos hemos atrevido a ponerle un resultado del índice como tal también. Entonces, como se puede observar también, el índice multidimensional de bienestar está entre 0 y 1, 1 donde todos los hogares tienen bienestar óptimo y 0 donde ningún hogar tiene bienestar. Aquí es como se vería una propuesta de lo que sería el índice multidimensional de bienestar. Tiene 7 dimensiones, son 25 indicadores. El modelo que nosotros utilizamos es un modelo de pesos anidados, en el cual cada indicador tiene su peso de acuerdo a la dimensión de la que es parte. Entonces, esto porque en las discusiones entre mesas temáticas es imposible ponerse de acuerdo por qué indicador es más importante que el otro. Entonces, básicamente, todos tienen la misma ponderación, todos son igual de importantes y todos tienen su aporte a dicho índice. Aquí se puede ver un poco de una forma más clara la división de 7 dimensiones de los 25 indicadores que componen al índice.
Y finalmente unas conclusiones de lo que nos dejó el estudio, y es que el bienestar, también conocido como buen vivir, es un constructo y se lo vino construyendo como tal, ya que enfatiza el uso de conceptos vagos y los torna en ideas sistemáticamente organizadas. En la academia y en la población en general existen diferentes nociones de lo que sería el bienestar. Existe pluralidad en las unidades de análisis: personas, hogares, comunidades, naturaleza. Los tipos de indicadores son tanto objetivos como subjetivos e incluyen una dimensión espiritual que también tiene que ver mucho con el florecimiento humano, y que sería una dimensión que es la que está bastante en discusión. Entonces el índice se construye a base de una medida agregada que obtiene un porcentaje de la cantidad de personas que hacen un bienestar categorizado como óptimo, ¿ya? Los principios de suficiencia e igualdad implican que debe presentarse la construcción de un índice de bienestar. Como les mostré anteriormente, los indicadores son equiponderados, y la generación de nuevas operaciones estadísticas multidimensionales requieren de una constante revisión y actualización de dimensiones de indicadores que estén de acuerdo a los objetivos de desarrollo de los países miembros. Muchas gracias. Una presentación muy interesante, la presentación del colega de Ecuador. Nosotros estamos en una etapa muy inicial, así que nuestra presentación cuenta el estado en el que estamos, empezando en este proyecto. Nosotros empezamos este año a tratar de adecuar los indicadores de Argentina. Entonces les vamos a contar brevemente cómo veníamos trabajando y cómo articulamos con el proyecto de bienestar, digamos, cómo veníamos trabajando en un sistema integrado de estadísticas sociales en el área que coordino, y cómo adaptamos el marco de bienestar. Para que tengan una idea, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos está conformado también por las direcciones provinciales de estadística. Argentina es un país federal, entonces cada provincia, está dividido en provincias, tienen direcciones provinciales de estadísticas, y hay sistemas estadísticos sectoriales que reportan al Instituto Nacional de Estadística y Censo, que se rige por esto que se llama la centralización normativa, pero hay una descentralización ejecutiva. Y nosotros centralmente nos enfocamos en la producción de información asociada o vinculada a lo social. ¿Cómo veníamos trabajando en la dirección paralelo con este proyecto? Nosotros estamos trabajando en un sistema integrado de estadísticas sociales, que es una estrategia de producción de información que basada en marcos conceptuales, metodológicos y analíticos comunes, consensuados, explicitados, una cobertura temática y temporal pautada, y un sistema informático que sostiene todas las etapas del proceso de desarrollo del sistema. Es un proyecto general, no me voy a detallar en esto, pero es un proyecto que venimos trabajando fuertemente, retomando. Ustedes saben que Argentina ha tenido un periodo de crisis o de cuestionamiento institucional muy importante. Yo estuve en ambas etapas, estoy hace muchos años en el instituto. Retomamos este proyecto con distintas direcciones del instituto. Fundamentalmente los objetivos del proyecto son mejorar la calidad, cobertura, oportunidad, consistencia y complementariedad de la información social, y optimizar los recursos técnicos, humanos y materiales. ¿Cuáles son los elementos brevemente para contarles en la línea que veníamos trabajando? Por un lado, nosotros tenemos demanda de información desde distintas instituciones, el gobierno, la academia, los ciudadanos, y hay tres ejes centrales de este sistema de información de estadísticas sociales que tiene que ver con las fuentes de información. Y en ese sentido, censos, encuestas y registros se convierten para nosotros en grandes desafíos. Los ejes de integración de este sistema, que tiene que ver con marcos conceptuales, metodológicos y analíticos comunes, y el sistema informático que acompañe todas las etapas, y las áreas de interés social que interactúan con las fuentes y los ejes de integración que tienen que ver con la vivienda, la salud, la educación, el trabajo. A partir de este sistema producimos indicadores, distintos tipos de indicadores que sirven para el diagnóstico, el monitoreo, la evaluación, y que retroalimentan un poco o hacen que la demanda vuelva de otra manera. Cuando nosotros nos incorporamos a este año a trabajar con el marco de bienestar, lo pensamos articulado con este sistema integrado de estadísticas sociales, y las distintas dimensiones de la OCDE que nos presenta el marco de bienestar eran un buen ordenador de este sistema integrado que nosotros veníamos desarrollando en Argentina hace unos años.
¿Cómo trabajamos en este proceso de adaptación cuando empezamos a participar? Argentina en el 2017, para que tengan un poco de referencia temporal, se incorpora como país adherente, ¿sí?, a las buenas prácticas. Hay una misión de revisión de toda la infraestructura estadística. BINDEC participa en el 2019 de esta reunión que se realizó en Chile con la OCDE y CEPAL. Hay una segunda misión este año de la OCDE y un documento final donde nos dejan algunos lineamientos para trabajar con toda la infraestructura estadística y un capítulo que llamamos el capítulo 12 que se centra en el marco del bienestar. ¿Qué es lo que nosotros vinimos haciendo a lo largo de este año? Por un lado, revisamos los marcos conceptuales, metodológicos y analíticos del marco de bienestar de la OCDE, que están explicitados en numerosos documentos. Ya veníamos haciendo desde el sistema integrado una revisión de las fuentes de datos con las que contamos en el país, los censos, las encuestas y registros para construir indicadores de bienestar. Clasificamos los indicadores que nos propusieron en esa revisión, en ese documento que nos dejó la OCDE o que armamos con la OCDE, y hay un listado de 107 indicadores que tienen que ver con las desagregaciones horizontales, verticales y las privaciones. Los clasificamos según las posibilidades de cálculo con las fuentes que nosotros tenemos, y lo que hicimos muy humildemente, digamos, es identificar algunas otras dimensiones que nosotros creemos relevantes para medir el bienestar en Argentina, pero que debieran validarse con estudios cualitativos, tal cual te escuchaba a ti recién hoy en tu ponencia. La revisión conceptual que hicimos, vimos las experiencias, bueno, la bibliografía con la que contábamos, las experiencias de los países que ya habían atravesado estas etapas, como Ecuador, Colombia, México. Revisamos la metodología de cálculo de los indicadores, intercambiamos experiencias en una videoconferencia con representantes de INEGI, de México, especialistas en el tema, que nos contaron su experiencia de adecuación del marco, empezando por Morelos, por un estado federativo, y la adecuación a nivel nacional después y las dificultades que tuvieron. Intercambiamos también con especialistas de la OCDE contándoles el estadio actual en el que nosotros nos encontramos, y realizamos reuniones con las provincias argentinas, porque en Argentina la provincia de Córdoba es una provincia que ya hace unos años viene trabajando en el marco de bienestar, en el bienestar de ciudades, digamos, se ha hecho publicaciones y trabaja con la OCDE, entonces nosotros intercambiamos experiencias con ellos y con otras provincias. ¿Cuáles son las fuentes que tenemos en el país? Como, bueno, todos los censos, las encuestas y los registros. Aquí no me voy a detener, pero las características de un censo, que sí está bien señalar que nosotros tenemos un censo ahora en el año 2020 y que en función de la incorporación del marco del bienestar estamos repensando los indicadores contenidos en la cédula censal, cuáles son los necesarios que tenemos que tener presentes para dar cuenta de los indicadores y cuáles otros debiéramos incorporar en encuestas a hogares, porque yo empecé por el sistema integrado de estadísticas sociales, porque el sistema integrado tiene una columna vertebral muy importante que es el sistema de encuestas. Entonces hay un gran eje que ordena el sistema, que es el censo de población y que tiene que estar alineado con los marcos conceptuales a los cuales queremos remitir. La columna vertebral, que es el sistema estadístico de encuestas, y en ese sentido, según hablaron hoy, el desafío de pensar cuáles indicadores del bienestar es posible medir, con qué encuestas, con qué periodicidad, con qué desagregación, con qué granularidad. Estamos trabajando en esa línea con el marco del bienestar, articulándolo con nuestro sistema de indicadores de estadísticas. ¿Y cuáles son las encuestas? Hoy he escuchado hablar a los colegas que son pivot, y en Colombia quería escuchar el resultado de la encuesta multidimensional. Nosotros tenemos una encuesta pivot, que es la encuesta de empleo, de la cual yo vengo hace muchos años, digamos, pero sabemos que no se puede todo en una sola encuesta. Quiero también escuchar las experiencias de los otros países. Bueno, ¿cuáles son las encuestas pivot que uno tiene que pensar con cierta sistematicidad y periodicidad para nuestros países, para dar cuenta de este marco del bienestar y de otros marcos que nosotros a los cuales deseamos remitir, ¿sí? Y el gran desafío, por lo menos en el caso argentino, son los registros administrativos, fuentes importantísimas de información que tienen que ver con, bueno, monitorear políticas de gestión. Y el gran desafío, digo, es no solo convertir un registro administrativo en un registro estadístico, sino avanzar muchas veces con la legislación argentina por sobre los registros administrativos. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en Argentina con las fuentes disponibles?
que el 65% de los indicadores que nos proponen en ese review podemos calcularlos con las encuestas, un 25% podríamos hacerlos con los registros y un 10% con los censos. ¿Cuál es nuestra situación con las fuentes actuales? Con las fuentes actuales, fíjense, excepto el censo, casi 6 de cada 10 podríamos calcular los indicadores con las fuentes actuales que nos proponen en ese primer set de indicadores para Argentina. ¿Sí? Ahora nosotros, quería señalar esto, hicimos una clasificación de los indicadores según aquellos que podrían calcularse literalmente según los lineamientos de la OCDE o con ajustes. Eso es lo que discutimos también con los colegas de la OCDE, con los colegas de México, porque algunos indicadores los podemos hacer pero no son iguales, son parecidos porque hay ajustes de universo, ajustes de la unidad de medida, etcétera, 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 ¿sí? Por ejemplo, porcentaje de adultos que informan su salud es buena o muy buena, nosotros podemos calcularlo con otra categorización, pero podemos aproximarnos a ese indicador. Cuán válido es hacerlo no estrictamente dentro de la clasificación que propone la OCDE. Sí tenemos indicadores que no podemos calcular hoy con las fuentes disponibles y el gran desafío del sistema integrado de estadísticas es pensar cuándo, cómo y dónde incluir esos indicadores, ¿sí? Para cerrar, porque me queda poco tiempo, también hicimos una clasificación de los indicadores según tipo de indicador y si se pueden o no calcular con ajustes, sin ajustes y no se pueden calcular. Vamos a la última columna, vemos que nuevamente 6 de cada 10, dependiendo del tipo de indicador, los promedios son los que están en mejores condiciones, podemos calcularlos hoy con las fuentes disponibles en Argentina. Y para concluir en este pequeño análisis que hicimos de qué nos faltaría o qué pensamos nosotros, algunos indicadores que nos faltarían, seleccionamos 3 dimensiones que nos parecen relevantes para entender las realidades latinoamericanas: informalidad laboral, trabajo infantil, trabajo no remunerado. Informalidad laboral, bueno, aquí hay una breve descripción de lo que es, hay mucha literatura, hay mucho desarrollo en el país sobre la informalidad laboral. Básicamente el indicador que nosotros proponemos, no me voy a extender sobre ello porque no tengo más tiempo, es ver la tasa de salarización, que es un indicador, la tasa de salarización sin descuento jubilatorio como atributo del puesto de trabajo, que es un indicador próximo a informalidad laboral que se usa en la literatura, que está remitido al campo de los asalariados. Pero lo que podemos ver en Argentina es un indicador bastante estable, que se incrementa, va creciendo, porque Argentina tendía a ajustar ante las crisis con empleo asalariado precario, entonces crece según la etapa de los ciclos económicos por la que atraviesa el país, pero se mantiene en el orden de los 40% hace mucho en el campo asalariado, y 4 de cada 10 asalariados no tienen descuento jubilatorio como atributo del puesto de trabajo. ¿Qué otro indicador? Que celebro la presentación de hace un rato, porque estas dimensiones están contenidas: el trabajo infantil. Argentina hizo una encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes en el año 2016-2017. Aquí está la relevancia del tema, pero hay mucho más por decir. ¿Qué es lo que nosotros podemos mostrar en un país como Argentina, que es un país con el 90% de población urbana, ¿sí? Que acorde a la definición amplia de trabajo infantil, que es una definición que va más allá del trabajo en la ocupación y considera actividades domésticas y actividades de autoconsumo, en el ámbito rural, quiero aclarar que el relevamiento de datos del ámbito rural es el Ministerio de Empleo de Trabajo de Argentina, digamos en ese momento el Ministerio de Trabajo. 1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes de 15 a 17 años trabaja en términos amplios, en el ámbito urbano es menor la incidencia. Aquí vemos por tipo de actividad mercantil, de autoconsumo y por sexo, y lo que vemos que el trabajo doméstico también está distribuido desigualmente entre varones y mujeres, y los roles de segmentación, de segregación de las mujeres al ámbito doméstico y reproductivo se visualizan también en las actividades de trabajo infantil en el ámbito doméstico, la mayor participación femenina. Y el último indicador que nosotros proponemos, porque tiene que ver con una encuesta que vamos a hacer en el 2020, alineada con el marco de bienestar de la OCDE, que trataremos que no sea una encuesta única y asistemática y que responda, en nuestro caso vamos a hacer un listado diario de actividades, estamos trabajando muy intensamente en una encuesta de uso del tiempo, y proponemos indicadores de trabajo no remunerado, incluir también para dar cuenta de la desigual distribución de género en las actividades del tiempo total de trabajo, en el trabajo productivo y reproductivo. Nosotros hoy no tenemos datos, este es el dato que sale en la encuesta permanente de hogares, que solo mide la participación en actividades
domésticas por sexo, pero bueno, hay también toda una discusión en torno a la desagregación regional, porque Argentina es un país muy diverso, pero lo que vemos es que se mantiene bastante estable la diferencia por sexo en la participación de las actividades domésticas. Y sí le mostramos datos de la Ciudad de Buenos Aires, que la Oficina de Estadística ha desarrollado ya 2 experiencias de encuesta de uso del tiempo, donde uno puede ver que el trabajo doméstico y las actividades de cuidado están segmentadas por sexo, y que este es interesante en una ciudad que tiene patrones demográficos similares a las ciudades europeas, como poca tasa de fecundidad muy baja, mucha población envejecida. Si bien en el trabajo del mercado las mujeres nos incorporamos masivamente y la brecha es bastante pequeña con relación a otros territorios, cuando uno ve la brecha de tiempo en el trabajo doméstico no pago y en el trabajo no remunerado en miembros del hogar es bien significativa, digamos. Sigue siendo significativa aún en grandes ciudades con patrones de incorporación femenina al mercado de trabajo. Y bueno, obviamente de más está decir que está segmentada por nivel económico-social, ¿sí? Si miramos diferencias en una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires, trabajo para el mercado y no remunerado entre el quintil 1 y el quintil 5, vemos la brecha de tiempo destinado al trabajo no remunerado de las mujeres más pobres. ¿Hacia dónde vamos? Estamos avanzando en las primeras etapas, vamos a desarrollar nuevos operativos, queremos fortalecer los acuerdos institucionales con organismos para el abordaje de los registros administrativos, avanzar en el desarrollo de indicadores de bienestar, y algo importante que el INDEC lanzó una consulta pública es la modificación del marco normativo legal del instituto que permita avanzar sobre todas estas instancias. Muchísimas gracias. Rolando, a los demás participantes del panel, a Juan José y Andrea, yo creo que eso es como un conjunto de coincidencias en los que tenemos una oportunidad muy interesante de poder armar equipo y aprovechar que los 3 países estamos formando parte de ese panel como para aumentar la red de países participantes en esta iniciativa de estadísticas de bienestar que lidera la doctora CEPAL y la Comisión Europea, que informalmente, porque todavía no ha habido un mecanismo de vinculación formal, pero pues acá es trabajando que uno se monta estas iniciativas. Está México, es que México lleva una experiencia muy importante en este tipo de mediciones. Nosotros que estamos aventurándonos a poder tener estos indicadores que lo que buscan es valorizar también las percepciones de los ciudadanos sobre la calidad de vida y las fuentes de esa calidad de vida, que es un conjunto de bienes y servicios públicos. Importantísimo que podamos llevar ese tema también a la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, que vamos a tener ahorita en noviembre, que Rolando va a estar ahí coordinándonos y definiendo como los nodos derroteros del bien. Y ustedes saben, la institucionalidad estadística de América Latina tiene una materialización en la Conferencia Estadística de las Américas, que es un grupo de trabajo estructurado de la CEPAL, en donde alineamos estándares y garantizamos principios de buenas prácticas para poder sacar adelante estas iniciativas. Cosas que queremos nosotros resaltar acá. ¿Cuáles son esas innovaciones? Que son unas innovaciones que me parece que son complementarios. Son complementarios porque si bien nosotros empezamos a tener una medición, llamémosla masiva, de las percepciones o de las dimensiones subjetivas, todavía no hemos hecho el ejercicio de integración en un índice sintético al modo Ancaire-Foster que mencionaba el INEC de Ecuador. Entonces hay unos ejercicios que, poniéndolos todos sobre la misma mesa, seguramente nos van a ayudar a que Latinoamérica rápidamente pueda tener, ¿por qué no un estándar o un modelo que les permita tener esas mediciones de bienestar? Colombia ha sido un país que, como ustedes lo pueden ver aquí, hemos sido muy juiciosos con los temas de la medición de la pobreza multidimensional. Como lo mencionaba el director del DNP,
varias personas colombianas se destacan en el contexto regional e internacional por estar a la vanguardia de estas mediciones, que, como ustedes lo ven, como resultado de todo ese boom de commodities que compartimos no solo Colombia, sino también Ecuador, también Chile, también Perú, los estados y los gobiernos pudieron tener, llamémoslo, unos presupuestos complementarios para poder establecer programas de transferencias condicionadas de mitigación de la pobreza que se ven reflejados en unas caídas sostenidas de la incidencia de la pobreza multidimensional. Aquí estamos viendo que pues, lo sucedido en los últimos años, cuando se apaga el boom de commodities en octubre del 2014, empieza la velocidad o la pendiente de reducción de la pobreza. En Colombia se estabiliza, en otros países, amigos, se revierte la tendencia y hay un incremento de la pobreza. Pero entonces, como lo decíamos, cae 10 puntos en términos en Colombia, 10 puntos la pobreza multidimensional, cae 10 puntos la pobreza monetaria, ¿sí? Y cae 10 puntos la pobreza subjetiva, pero cuando nosotros le preguntamos a las personas, específicamente a los jefes de hogar, en la encuesta de calidad de vida y en la encuesta de hogares, en este caso es una encuesta de calidad de vida, pues aquí lo que vemos es que todavía hay 10 puntos de brecha entre la medición objetiva y la medición subjetiva. Entonces, eso lo que lleva es a que en la conclusión de estas dos diapositivas, lo que nos muestra es que medir percepción no es algo que deba ser ajeno de las oficinas estadísticas, tenemos que medirla, ¿sí? Porque no podemos depender de las muestras reducidas que toman agencias privadas o agencias sectoriales. Y las percepciones, más el mensaje que está detrás de este motivador de conversación, que me va a saltar algunas cosas para que tengamos tiempo de conversar, es que las percepciones siguen la tendencia de las mediciones objetivas. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en Colombia y que se lo presentamos en especial a Rolando como jefe estadístico de la CEPAL y a nuestros colegas de Ecuador y Argentina? Pues cogimos las 15 dimensiones de bienestar de la OCDE y empezamos a ver un poco lo que hizo Argentina, es de dónde podemos sacar. Entonces tenemos una cantidad de encuestas, todas estas son encuestas esencialmente, y están los censos y los registros administrativos, pero aquí lo que queríamos establecer es en dónde podíamos fortalecer la capacidad de las mediciones subjetivas. En las mediciones subjetivas, en la encuesta de calidad de vida, como les decía, nosotros preguntamos continuamente sobre al jefe de hogar, venga, usted se percibe o no pobre, y cómo ve la vida. Solo en el último año empezamos a medirlo, cómo ve la vida en el sentido de su salud, de su trabajo, de educación y de las percepciones de seguridad. Pero el gran elemento como nuestra semilla en ese trabajo, que es un trabajo que tiene que ser de redes, un trabajo con la OCDE, con la CEPAL, con la Comisión Europea, de construir sobre lo construido, para que la región latinoamericana pueda, desde la perspectiva estadística, darle luces a todas estas nuevas conflictividades que ya hemos visto que empezamos a ver, y es sobre las apreciaciones de calidad que tienen los ciudadanos sobre su bienestar subjetivo o cómo ven ellos la calidad de sus servicios públicos. Hicimos el análisis de estas dimensiones, definimos las 11 dimensiones de bienestar, un poco en línea con el trabajo que había hecho Argentina, y nosotros queremos comentarles cómo ya Colombia, gracias a esta apuesta tan importante que coincide un poco, como se lo presentábamos a medio de comunicación, coinciden las trampas con las prioridades de nuestro plan de desarrollo. Nosotros sabemos que está la trampa institucional, medioambiental, de productividad y de vulnerabilidad social. Y nosotros en Colombia lo que dijimos es, vamos a concentrarnos en 3 ejes, que son legalidad, que seguramente directamente relacionada con la trampa institucional, emprendimiento, que es la trampa de productividad,
y equidad, que son las trampas de vulnerabilidad social y las trampas ambientales, porque creo que con todas las reflexiones, con la reflexión que tuvo la CEPAL en la preparativa del COP25 que vamos a tener en Santiago, el tema de sostenibilidad ambiental es un tema de equidad, sobre todo de equidad intergeneracional que tenemos que empezar a proveer. Entonces, aquí lo que nosotros queremos mostrarles, gracias nosotros ya estamos preguntando las percepciones de la vida para todos los colombianos. Esto es una encuesta. En Colombia hay 14.3 millones de hogares. La primera vez en la historia del país que logramos tener una representatividad departamental. Colombia tiene 32 departamentos o 32 ejes nacionales de gobierno. Y en una escala de 1 a 10, le preguntamos a las personas si se encontraban totalmente satisfechos con su vida, 10, y 0 si se encontraban totalmente satisfechos. Un número relativamente alto. La media nacional es 8.26. Tenemos unas dispersiones importantes en las que geográficamente pues, la región pacífica de Colombia siempre ha sido una región en donde se ha juntado conflictividad armada, conflictividad histórica, étnica, trampas de productividad, pues a pesar de que estamos con un puerto súper importante, que es el puerto de Buenaventura, que es el eje pacífico de comunicación económica del país. Con una pobreza subjetiva que es bastante heterogénea, es decir, cuando nosotros tenemos la media nacional y logramos, aquí tenemos la representatividad departamental, pues tenemos, para quienes son colombianos, tenemos la ratificación de que los problemas de pobreza subjetiva o de percepción de pobreza en Chocó, en Guainía, en Pichada, son supremamente altos. Es increíble que en una sociedad más de las 2/3 partes se considere subjetivamente pobre, ¿sí? Porque entonces hay, como lo decíamos en la charla de introducción, la posibilidad de que entendamos que la clase media existe en nuestra sociedad. Es muy difícil de apropiar, ¿sí? Porque todo el mundo considera que la sociedad solo tiene pobres o ricos. Aquí cuando nosotros vemos, además de tener el análisis de calidad de vida sobre la vida en general y de pobreza subjetiva, tenemos unas dimensiones, las dimensiones de salud, seguridad, trabajo e ingreso. Y tenemos cuáles son las diferencias en medias entre los que se consideran subjetivamente pobres y los que se consideran no pobres. Entonces, dense cuenta cómo hay monotonicidad entre las personas que se perciben pobres y no pobres frente a la calificación, excepto en Colombia en el tema de seguridad. ¿Sí? En el tema de seguridad, que es un elemento de trampa institucional muy manifiesto. Hay un consenso sobre el tema de percepción de seguridad que nosotros estamos viendo en esas categorías. Percepciones que se manifiestan de forma o que cruzan en la dimensión subjetiva. No quisimos empezar a aventurarnos en la relación entre el objetivo y lo subjetivo, pero las dimensiones subjetivas son consistentes, ¿sí? En la medida que tenemos regiones que mejor califican, cuyos hogares mejor califican a la vida en general, pues tenemos menos incidencia de pobreza subjetiva. En la medida en que mejor califican su satisfacción con el trabajo, tenemos menor incidencia de pobreza subjetiva. Entonces, la apuesta de Colombia, que es complementaria, es decir, Ecuador fue a trabajar el método de agregación de todas las variables. Argentina está trabajando en unas dimensiones que son fundamentales: economía del cuidado, trabajo infantil, ¿sí? Temas de sostenibilidad ambiental. Nosotros lo que quisimos fue ver cómo nos iba fortaleciendo el tema de percepción subjetiva en un contexto de capital social, ¿sí? Y es un tema supremamente importante porque para aquellos que no conocen en detalle el momento que estamos viviendo en el país, pues estamos viviendo en un país en el que estamos implementando un acuerdo de convivencia en paz, ¿sí? Entonces necesitamos ver cómo vamos a ser operativos y cómo se traduce
esa convivencia pacífica en dimensiones de bienestar. Y entonces esto lo que nos llevó fue que trabajando con los marcos de la CEPAL, de la OCDE y del Banco Mundial, pudiéramos aterrizar una apreciación de capital social en la que medimos 5 dimensiones, que es lo que vamos a lanzar el día de mañana. Y en esas 5 dimensiones empezamos a encontrar unas cosas que son supremamente importantes, como por ejemplo esta, de confianza a la hora de organizarse para una causa común. Cuando le preguntamos a las personas qué tan fácil o qué tan difícil es organizarse para una causa común, miren cómo en la mayoría de las regiones del país es una gran mayoría la dificultad para organizarse, en donde tenemos percepciones de inseguridad que son bien importantes. Las personas se sienten relativamente seguras, el 27% de las personas se siente insegura en su barrio, pero cuando le preguntamos ya no sobre su barrio, sino sobre su ciudad, la percepción de inseguridad más que se duplica. Cuando vamos a una persona rural y le preguntamos cómo se siente en su vereda, la percepción de inseguridad es del 10.6, pero si le preguntamos amplíe su vereda al municipio en su totalidad, más que se duplica la percepción de inseguridad. Dificultades en la confianza en la institucionalidad, que ya podemos medir objetivamente gracias a este módulo de capital social de la encuesta de cultura política. Y en la encuesta de cultura política, en el marco, que es marco Banco Mundial OCDE, las calificaciones ya no son de 1 a 10, sino de 1 a 5. Y vemos cómo, efectivamente, estamos en un país en donde esas alertas de inconformismo sobre las clases medias son evidentes, porque miren la monotonicidad que existe en las calificaciones, desde la vida, la salud, porque Colombia ha sido un país que ha sido exitoso en la universalización de su sistema de salud, en su vida emocional, pues, pero nosotros ya estamos empezando a ver regiones del país en donde hay persistencia de progresos de salud, problemas de salud mental y de depresión, y la depresión es un tema de salud pública en nuestro plan de desarrollo, con la situación económica, con la situación laboral y tremendo con el tema de seguridad y de percepciones de seguridad. Entonces, lo que nosotros creemos es que gracias a estas mejores mediciones de capital social vamos a poder, en un laboratorio de experimentación regional con el apoyo de la OCDE, de la CEPAL en esta iniciativa, vamos a poder poner a dialogar todas las iniciativas, porque eso es un complemento para el INEC, que basó sus mediciones subjetivas sobre grupos focales, y una semilla para que nos reunamos también con Argentina para ver cómo lo incorporamos a este tema de economía del cuidado, trabajo infantil y sostenibilidad ambiental. Muchas gracias. El colega Ecuador, mi pregunta es sobre, ustedes tienen, entiendo, ya un indicador IPM oficial de pobreza multidimensional y ahora están planteando este indicador de well-being que, claro, de alguna manera es similar al indicador de Bután, ¿no? Que es un poco como el de Foster, pero al revés. Entonces mi pregunta es, ¿cómo están pensando que utilizar ambos indicadores en paralelo? ¿Cuál sería la diferencia que ustedes ven que puede aportar a su política? ¿Más preguntas? Sí. Bueno, la primera, hace algún tiempo en Colombia y Ecuador desarrollando las zonas de país. Me gustaría saber si han optado por aplicar este indicador que es creado en estas planificaciones. La segunda es para Andrés. Un poco los niveles de corrupción, ¿cómo podrían incluirse dentro de todos estos niveles, ¿no? Estas mediciones? Ya interesante ver cómo corresponderá estos niveles, ya que dijiste, no, estoy en este gobierno y en el otro, y siempre nos pasa a todos en este trabajo. Y a Manuel, ¿cómo podría ser la incorporación, romper las barreras para incorporar nuevos datos, nuevas incorporaciones de celulares, tecnologías, dar cuenta de la movilidad de todos los ciudadanos, incluso latinoamericanos? Una pregunta más. Carolina Rivera.
saltan y hacen que el ámbito, el rango crezca mucho. Sí. La última pregunta. Sí, me queda ¿Tu nombre? Manuel Díaz, de Tecnología Bogotá. Tengo una inquietud frente a fenómenos sociales como la migración, cómo esto puede llegar a distorsionar estos resultados en fundación. Entonces quisiera saber Ok, empezamos por Ecuador. Ya, ok. Muy Muchas gracias por la breve, pregunta. por favor. Sí, en síntesis, básicamente lo que sería el índice multidimensional de bienestar es una relación como que inversa a lo que es el IPM que nosotros estamos manejando. Pero lo importante y lo que resalta del índice multidimensional de bienestar es que podemos incorporar otro tipo de dimensiones. Como bien decía Juan Daniel, empezar a medirle al tema de la subjetividad, del bienestar subjetivo. Entonces, dimensiones como de ambiente o dimensiones como de florecimiento humano o de comunidades no están dentro de lo que sería el índice de pobreza multidimensional. Entonces, esto como que rompe un poco ese esquema también de multidimensionalidad, de ese enfoque, y lo amplía a un poco más de bienestar subjetivo. El IPM tiene mucha más objetividad en los indicadores que se levanten, en los cuales se componen. Y como les mostramos, sí, básicamente la propuesta era en un inicio que sea una relación inversa a lo que presenta el índice de pobreza multidimensional. Bueno, ¿tú me puedes repetir de qué variable era la que trabaja con Ecuador, Colombia? La zona de integración fronteriza en Colombia y Ecuador. Para la aplicación de estos modelos. ¿De qué, verdad? Para la aplicación del modelo de bienestar. Ah, bien. Sí. Nosotros, precisamente, cuando empezamos a conseguir metodológicamente este escenario que fue en la Comisión Estadística de Naciones Unidas en New York, tuvimos la posibilidad de hablar con el director del INEC de Ecuador. Incluso, y esa es una propuesta que también queremos llevar a la institucionalidad de la Comisión Estadística Andina, de los países de la Comunidad Andina. Nosotros tenemos también una institucionalidad y el tema de métricas de bienestar subjetivo y el tema de la incorporación del marco de Sendai para vulnerabilidad y gestión de riesgos de desastres en los sistemas estadísticos también va a ser una prioridad de este trabajo. Entonces, yo creo que hay un ambiente y en la Comisión Estadística también un poco hacerle propaganda a Rolando y a la CEPAL. Hay un ambiente de renovación, de dinámica de trabajo. Vamos a iniciar un nuevo bienio ahorita en noviembre. Tenemos nuevas metodologías de trabajo. Hicimos unos procesos democráticos de votación en todas las oficinas para los nuevos temas. Tenemos temas innovadores, tenemos temas en los que estos elementos van a ser vitales. Entonces yo creo que hay una oportunidad muy interesante en la institucionalidad estadística del trabajo colaborativo, en el que me parece muy valioso que nosotros podamos aliarnos con los nodos académicos y no gubernamentales de cada uno de nuestros países. Yo creo que este es un tema complejo, este es un tema delicado y creo que América Latina puede ser un piloto y a nivel global de cómo podemos no solo construir el indicador, sino que el indicador hable de forma clara para que la política pública pueda reaccionar o pueda anticipar esas posibles vulnerabilidades o desajustes sociales que tienen los ciudadanos frente a la política pública estatal. Sí, con relación a tu pregunta, bueno, el tema de las confianzas en las instituciones son indicadores que se miden, por lo menos Argentina ha tenido mediciones en encuestas de victimización que se han efectuado a lo largo de distintos periodos, pero me parece que tienen que estar articulados. Por eso es interesante pensar, yo señalaba tanto el sistema integrado de estadísticas como los marcos conceptuales, en este caso el marco del bienestar, porque no está mirado aisladamente, sino está mirado a través de un conjunto de indicadores. Porque nosotros podemos pensar los mejores indicadores, pero si esos indicadores no tienen anclaje en lo que le pasa a la gente, digo, si solo remiten a la teoría, que es relevante, pero también a veces las cosas corren por otro lado, también hay que pescar esos otros lados por donde corren para poder dar mejores métricas de bienestar. En ese caso, la confianza en las instituciones me parece que tiene que ser
un abordaje más integral. Nosotros estamos pensando en esto de encuestas pivot, de trabajarlo en una línea más articulada con otros indicadores y después cómo analizarlo, como presentabas tú recién, cómo mirarlo articulado con otros indicadores. Y con relación al trabajo no remunerado o a la economía del cuidado, me parece que si bien Argentina es un país con una importante cantidad de población urbana y que es cierto lo que tú dices, que en el ámbito rural se reproducen, pero aún se reproducen en el ámbito urbano. Y me parece que es un momento para empezar a instalar estos temas y que estos temas no sean mediciones asistemáticas de funcionarios técnicos como somos nosotros, convencidos en los temas, que llevamos adelante encuestas, digamos, anacrónicamente, sin cierta regularidad. Hablan de desigualdades, de brechas de género y de brechas económicas. El último cuadro que mostré muy rápidamente no solo mostraba que el trabajo no remunerado está segmentado por género, sino por nivel económico-social. Y habla de realidades y habla de bienestar, digamos, ¿sí? De cargas de tiempos, de uso del tiempo, de ocio, de todo, atraviesa todas las dimensiones. Entonces me parece que tenemos que pensar de manera más integrada. Es cierto, Argentina tiene un marco rural, es un desafío, es un país muy grande, con menos del 10% de la población en el ámbito rural, entonces eso dificulta las mediciones, pero hay que pensar en estrategias más, también avanzar en los sistemas estadísticos como se hizo con el tema de la edad rural, que la hizo el Ministerio de Trabajo, en abordajes estadísticos más flexibles que permitan dar cuenta también de esas realidades que son importantes. Bueno, pues muchas gracias. Estamos